Bienvenidos al límite del susto. Si te apasionan las historias inquietantes, estás en lugar correcto. Sofía y Daniel habían esperado meses para comprar su primera casa. Recién casados, soñaban con un hogar que reflejara su felicidad, sin imaginar que detrás de la fachada perfecta de la residencia recién remodelada, algo oscuro aguardaba. Los rumores de vecinos sobre extraños sucesos antiguos los habían hecho sonreír nerviosos, pensando que solo eran supersticiones, hasta que cruzaron la puerta. Historia: la casa relucía bajo la luz del atardecer. Cada superficie parecía recién pulida, cada mueble colocado con exactitud. Sofía respiró hondo, dejando que la emoción la llenara. Daniel, aunque sonriente, no podía ignorar una sensación extraña, un escalofrío que le subía por la espalda. Mientras desempacaban, notaron detalles inquietantes. Un espejo en el vestíbulo reflejaba sombras que no coincidían con ellos. Un reloj antiguo en la sala se adelantaba y atrasaba sin razón, y la cómoda del dormitorio principal parecía susurrar cuando nadie estaba cerca. Esa noche, al acostarse, un frío inesperado recorrió la habitación. La lámpara sobre la mesita de noche tembló, moviéndose como si algo invisible la empujara. Sofía extendió la mano y un golpe seco la hizo retroceder. La lámpara cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Daniel fue a recogerla, pero entonces escucharon un susurro gélido que surgía de la oscuridad. «No deben irse». El corazón de ambos se detuvo. Miraron alrededor. La puerta del dormitorio se cerró de golpe. El sonido retumbó en las paredes y la cerradura giró sola. Sofía gritó. Daniel golpeó la puerta, pero ésta no cedía. Y en ese instante, un objeto del vestidor, un antiguo joyero, comenzó a abrirse solo, mostrando dentro algo que no debió existir. Un par de ojos que los miraban fijamente desde la oscuridad. El corazón de Sofía latía con fuerza. Daniel apenas podía respirar, paralizado frente a la puerta cerrada. Los ojos del joyero parecían moverse, siguiéndolos con un brillo húmedo y malicioso. Sofía retrocedió, tropezando con una alfombra recién colocada. De repente, la cama se estremeció. Las sábanas se levantaron como si manos invisibles tiraran de ellas, enredándose alrededor de los pies de la pareja. Daniel intentó soltarlas, pero algo los retenía con fuerza. El joyero volvió a abrirse, y de él surgió un hilo de humo oscuro que serpenteó por la habitación, enrollándose en sus tobillos. «Daniel, tenemos que salir», gritó Sofía, mientras los objetos del cuarto parecían moverse a su alrededor. La silla se arrastraba sola hacia ellos. El espejo del vestidor reflejaba figuras que no pertenecían a la realidad. Daniel corrió hacia la puerta, golpeando con todas sus fuerzas. La cerradura giró una vez más, y un estallido seco los hizo dar un salto. Detrás de la puerta, la sombra de alguien o algo los observaba. Un silencio mortal llenó la habitación. Sofía se giró hacia el joyero, y ya no estaban los ojos. En su lugar, la tapa del joyero se levantaba lentamente, abriéndose como una boca que respiraba. Una risa gutural resonó desde dentro, escalando por las paredes, atravesando sus mentes. El objeto más aterrador de la casa ya no estaba quieto. El joyero comenzó a moverse por sí solo, deslizándose hacia la cama, arrastrando consigo el aire helado de la muerte. Sofía gritó al ver que, de repente, las paredes parecían estrecharse, como si la casa misma los empujara hacia el centro de la habitación. Daniel intentó detener el joyero, pero cuando lo tocó, una mano invisible lo golpeó hacia atrás, haciéndolo caer contra el suelo. El joyero se detuvo justo a centímetros de ellos, temblando y abriendo su contenido hacia ellos. Algo dentro del mueble parecía respirar.
y un susurro desgarrador se filtró por la habitación. «Ahora. Son nuestros». Sofía retrocedió, su espalda golpeando la pared, mientras Daniel intentaba incorporarse, con la mirada fija en el joyero que temblaba frente a ellos como un depredador acechando. Cada objeto de la habitación parecía haber cobrado vida. La lámpara rota se recomponía lentamente, las sillas crujían, y el espejo reflejaba un par de manos negras que emergían de la nada. De pronto, los cuadros en las paredes comenzaron a girar, mostrando rostros deformes que los miraban con hambre. El aire se volvió pesado, como si la casa respirara sobre ellos. Sofía sintió un dolor agudo en la cabeza y escuchó murmullos que parecían llamarla por su nombre. «Sofía, Daniel», susurraban. «No nos dejen». Daniel trató de gritar, pero su voz se ahogó. Una sombra surgió del joyero y se extendió por el suelo, arrastrándose hacia ellos como un líquido oscuro. La pareja dio un paso atrás, pero el humo los envolvió, helando su piel y bloqueando su escape. Sofía y Daniel estaban atrapados en el centro de la habitación, rodeados por los objetos que ahora parecían tener vida propia. La lámpara rota flotaba sobre sus cabezas, girando lentamente, y las sillas se inclinaban hacia ellos, como si quisieran atraparlos. Cada respiración era dolorosa. El aire estaba cargado de un olor metálico que les quemaba los pulmones. El joyero, aún temblando, abrió su tapa completamente, y de su interior surgieron cientos de pequeñas figuras oscuras, como muñecos diminutos que comenzaron a rodear la pareja. Los muñecos tenían los ojos vacíos, y cada vez que parpadeaban, el dolor en la cabeza de Sofía se intensificaba. Daniel intentó lanzarlos, pero sus manos pasaban a través de ellos, como si fueran sombras sólidas y líquidas a la vez. «No podemos dejar que nos controlen», gritó Daniel, mientras intentaba arrastrar a Sofía hacia la puerta. «Debemos salir». Pero cada intento de huida era inútil. El suelo bajo sus pies vibraba y se ondulaba, como si la casa misma los retuviera. Los cuadros se retorcían para bloquear cualquier dirección de escape, y las luces parpadeaban hasta apagarse por completo, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Sofía sintió un peso sobre su pecho, como si alguien invisible la empujara hacia el suelo. Los murmullos se transformaron en gritos, multiplicándose hasta un ensordecedor rugido. Daniel trató de sostenerla, pero fue empujado contra la pared, y ésta tembló como si respirara. De repente, todos los objetos de la habitación se movieron al unísono. La cama se levantó, el joyero flotó en el aire, y los espejos reflejaron no su propia imagen, sino figuras retorcidas que los miraban con hambre. Un cuadro cayó con un golpe seco, casi sobre Sofía, mientras el joyero parecía inclinarse hacia ellos como una boca lista para devorarlos. Y entonces, en un instante despiadado, la figura del joyero lanzó un hilo de humo negro que se enroscó alrededor de Daniel, levantándolo del suelo, dejando a Sofía sola, gritando mientras lo veía ser arrastrado hacia la oscuridad del mueble. El último sonido que escuchó antes de que el humo la cubriera por completo fue una voz helada que parecía provenir de todos los objetos a la vez. «Él es nuestro, y tú serás la siguiente». Sofía cayó de rodillas, jadeando, mientras la oscuridad que emanaba del joyero envolvía a Daniel y lo absorbía lentamente. Cada objeto de la habitación parecía observarla con ojos invisibles, midiendo su miedo. La lámpara flotante giraba sobre su cabeza, proyectando sombras que se alargaban como tentáculos por las paredes. Un frío intenso recorrió su columna, y cuando intentó incorporarse, las sillas se inclinaron hacia ella, empujándola de nuevo al suelo. Los cuadros comenzaron a moverse,
mostrando escenas de horrores que jamás deberían existir. Personas atrapadas dentro de muebles, cuerpos deformes atrapados en espejos, figuras que se retorcían gritando desde lienzos manchados de sombras. Sofía intentó gritar, pero su voz se perdió entre los susurros crecientes. «Tú también, nos pertenecerás». El joyero, flotando ahora frente a ella, abrió su tapa con un golpe seco. Del interior surgieron pequeños objetos, anillos, relojes, muñecas diminutas, todos moviéndose como si tuvieran vida propia. Se arrastraron hacia Sofía, rodeando sus pies, subiendo por sus piernas, cada contacto enviándole un dolor punzante a través del cuerpo. Intentó correr hacia la puerta, pero ésta desapareció, reemplazada por una pared lisa que nunca había estado allí. Sofía retrocedió, encontrándose atrapada, y vio como cada objeto de la casa, mesas, lámparas, espejos, se movía lentamente, alineándose para cerrarle cualquier salida. De repente, una voz dentro de su cabeza murmuró con intensidad: «Ella no se va, nunca se va». El dolor se intensificó, y los objetos comenzaron a adherirse a su piel, no dejando espacio para moverse. La lámpara la iluminaba desde arriba, y en sus fragmentos rotos, Sofía vio reflejado su propio rostro, pero deformado, como si ya estuviera consumida por la casa. Y justo cuando estaba Mikta a punto de caer desmayada, el joyero abrió la boca de par en par, y un hilo negro, más denso que la noche, se disparó hacia ella, envolviéndola en su abrazo frío y aplastante. El último pensamiento consciente de Sofía fue la certeza de que no estaba sola, que la casa ya la había marcado, y que Daniel ya no existía para ella. Sofía despertó en un frío húmedo, tendida sobre el suelo de la sala. La luz de la luna entraba por las ventanas, pero la habitación no se parecía en nada a la que había conocido. Los muebles habían cambiado de lugar. El joyero flotaba en el centro, rodeado de una nube negra que pulsaba como un corazón. Al incorporarse, sintió que algo estaba adherido a su piel. Pequeños objetos se habían pegado a sus brazos y piernas, como si quisieran fusionarse con ella. Cada toque le enviaba un dolor eléctrico, y cada mirada a los espejos devolvía su reflejo, pero distorsionado, con los ojos vacíos de Daniel brillando dentro de su propio rostro. La lámpara rota sobre la mesa se recompuso lentamente y se elevó hacia ella, girando con lentitud, como si evaluara cada uno de sus movimientos. Sofía retrocedió, pero el piso parecía inclinarse hacia el joyero, como empujándola hacia su presa. Los cuadros en las paredes comenzaron a moverse otra vez, mostrando escenas de la casa en épocas pasadas, con otras parejas atrapadas, gritando, retorcidas por los objetos que cobraban vida. Un pequeño reloj antiguo saltó del joyero y se incrustó en su brazo. Sofía gritó mientras sentía la fuerza de la posesión. No era solo la casa, eran los objetos, cada uno con voluntad propia, decididos a reclamarla. «No, no», susurró, intentando liberarse. «Daniel». Pero no había respuesta. La voz de él resonaba solo dentro de su cabeza, distorsionada. «Sofía, ayuda. No puedo salir». El joyero se inclinó hacia ella, y su tapa se abrió de golpe, expulsando un humo negro que la envolvió por completo. Sofía gritó mientras sentía cómo su cuerpo se adhería más a los objetos, como si cada fragmento de la casa buscara absorberla, transformarla en otra pieza más de su colección maldita. Y en ese instante, un espejo frente a ella se rompió de manera violenta, y de los fragmentos surgieron cientos de manos negras que la rodearon, tirando de ella en todas direcciones. Sofía cayó al suelo, sin fuerzas, y escuchó la risa de la casa resonando por cada pared. «Ahora, eres nuestra, completamente nuestra».
Sofía estaba de rodillas en el suelo, jadeando, rodeada por los objetos que la aprisionaban como serpientes invisibles. Cada fragmento de vidrio, cada reloj, cada silla parecía moverse con intención propia, observándola, estudiándola. La casa había cambiado. Las paredes se estiraban hacia el techo y el suelo, como si respirara, como si cada ladrillo estuviera vivo. La lámpara flotante descendió lentamente, proyectando sombras que se retorcían, formando figuras que parecían humanas, pero con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Sofía intentó gritar, pero la voz se le murió en la garganta. El aire estaba demasiado denso, demasiado pesado, como si la misma casa se alimentara de su miedo. De repente, un pequeño reloj antiguo saltó desde el joyero hacia su mano. Tan pronto como lo tocó, imágenes del pasado de la casa inundaron su mente. Familias atrapadas, gritando mientras los objetos las arrastraban, atrapándolas para siempre. Cada vez que veía estas escenas, sentía un tirón en su propia alma, como si la casa intentara convertirla en otra víctima más. Sofía dio un paso atrás y la pared detrás de ella desapareció, revelando un pasillo oscuro lleno de objetos flotantes. Sillas, espejos, lámparas y cuadros que giraban lentamente, formando un corredor imposible. Una voz suave y venenosa surgió de la nada. ¡Sigue! ¡No hay escape! Un espejo frente a ella se rompió, y de sus fragmentos surgió un reflejo de Daniel, gritando, atrapado, extendiendo la mano hacia ella. Sofía quiso correr hacia él, pero el suelo se abrió bajo sus pies y una mano invisible la empujó hacia el joyero. El joyero comenzó a abrirse de golpe, y del interior salió una figura diminuta, como un niño, con ojos brillantes y un rostro que cambiaba de angelical a demoníaco en un parpadeo. Caminó hacia Sofía, y con cada paso, todos los objetos de la casa respondían. Las sillas se inclinaban, los cuadros se retorcían, las lámparas flotaban, atrapando su atención. Sofía gritó mientras sentía cómo los objetos comenzaban a fusionarse con su cuerpo, integrándose en su piel, y escuchó la voz del joyero que resonaba en su mente. «Ella es nuestra, como Daniel, como todos los que vinieron antes». El último pensamiento consciente de Sofía fue el horror de ver cómo la casa la reclamaba, pieza por pieza, mientras la oscuridad la envolvía completamente. Sofía se incorporó lentamente, pero ya no sentía su cuerpo igual. Cada movimiento era pesado, como si los objetos se hubieran adherido a su carne, fusionándose con ella. Sus brazos parecían alargarse ligeramente, y al mirar sus manos, vio reflejos metálicos, fragmentos de vidrio y pequeñas piezas de los objetos que la rodeaban. La casa no solo la poseía, la estaba transformando. El joyero flotaba frente a ella, su tapa abierta como una boca ansiosa, y de su interior surgían más figuras diminutas, que se movían como insectos, inspeccionando cada parte de Sofía. La lámpara giraba sobre su cabeza, proyectando luces y sombras que formaban imágenes de Daniel atrapado, gritando dentro del mueble, su rostro deformándose cada vez más en un grito silencioso. Sofía quiso gritar, pero las paredes mismas comenzaron a cerrarse, empujándola hacia el joyero. Los cuadros en las paredes se retorcían, mostrando escenas de otros que habían intentado escapar. Hombres y mujeres atrapados entre objetos flotantes, sus cuerpos deformándose, fusionándose con la casa como si fueran parte de su mobiliario. «No hay salida», susurró una voz que parecía surgir de cada objeto a la vez. «No hay escape. Eres nuestra». Sofía retrocedió, pero el suelo se onduló bajo sus pies y una silla flotante la golpeó, empujándola hacia el joyero. Sus manos tocaron nuevamente la superficie fría del mueble, y de inmediato
pequeños objetos comenzaron a adherirse a sus brazos y piernas. Cada toque le enviaba un dolor punzante y un murmullo constante llenaba su mente. Nuestro... De pronto, el espejo frente a ella se rompió de manera violenta, y de los fragmentos surgieron cientos de manos negras que la rodearon, tirando de ella hacia todos lados. Sofía gritó mientras sentía cómo su cuerpo se fusionaba aún más con los objetos, y la risa de la casa retumbó en cada pared, cada piso, cada techo, aplastando su voluntad. Y entonces, como un último golpe despiadado, el joyero se inclinó hacia ella, y un hilo negro, denso y pegajoso, se disparó hacia su pecho, envolviéndola por completo. La voz resonó dentro de su cabeza, clara, cruel e inevitable. Ahora eres nuestra, para siempre. Sofía estaba atrapada en un abismo entre la realidad y la pesadilla. La fusión con los objetos era casi completa. Fragmentos de vidrio, metal y madera se incrustaban en su piel, formando un traje macabro que la unía a la casa. Cada respiración le dolía. Cada parpadeo traía consigo visiones de otras víctimas, de Daniel incluido, todos atrapados, todos deformes, todo parte de la colección maldita. El joyero, flotando frente a ella, parecía palpitar, y su tapa se abría y cerraba como un corazón grotesco. De su interior surgieron más figuras diminutas que trepaban por su cuerpo, entrando en sus brazos y piernas. Sofía gritó, pero la voz se le perdió en un coro de susurros que surgía de todos los objetos a su alrededor. Tú eres nuestra, no hay escape. Los cuadros en las paredes comenzaron a moverse, mostrando escenas que cambiaban a cada parpadeo. Familias atrapadas, cuerpos deformados, ojos que la observaban desde dentro de los muebles. La lámpara flotante giraba sobre su cabeza, proyectando sombras que parecían manos gigantes, dispuestas a aplastarla en cualquier momento. Intentó correr hacia lo que antes era la puerta, pero ya no existía. El pasillo que había visto desapareció, reemplazado por un corredor de espejos que reflejaban 1000 versiones de sí misma, todas fusionadas con objetos diferentes. Cada reflejo la miraba con ojos vacíos y sonrisas macabras, repitiendo sus propios movimientos con un retraso inquietante, como si la estuvieran arrastrando hacia dentro de los cristales. Sofía cayó de rodillas y un pequeño reloj saltó del joyero, incrustándose en su brazo. Inmediatamente sintió un dolor agudo y la voz del joyero resonó en su cabeza. Ahora eres parte de nosotros, como Daniel, como todos los que vinieron antes. El último pensamiento consciente de Sofía fue la visión de Daniel atrapado, sus ojos suplicando ayuda desde dentro del joyero, mientras su propia forma comenzaba a deformarse, fusionándose con los objetos a su alrededor. La risa de la casa llenó cada rincón, y un susurro final, frío y despiadado, le recorrió la mente. Bienvenida, para siempre. Sofía se incorporó lentamente, pero ya no sentía su cuerpo igual. Cada movimiento era pesado, como si los objetos se hubieran adherido a su carne, fusionándose con ella. Sus brazos parecían alargarse ligeramente, y al mirar sus manos, vio reflejos metálicos, fragmentos de vidrio y pequeñas piezas de los objetos que la rodeaban. La casa no solo la poseía, la estaba transformando. El joyero flotaba frente a ella, su tapa abierta como una boca ansiosa, y de su interior surgían más figuras diminutas, que se movían como insectos, inspeccionando cada parte de Sofía. La lámpara giraba sobre su cabeza, proyectando luces y sombras que formaban imágenes de Daniel atrapado, gritando dentro del mueble, su rostro deformándose cada vez más en un grito silencioso.
Sofía quiso gritar, pero las paredes mismas comenzaron a cerrarse, empujándola hacia el joyero. Los cuadros en las paredes se retorcían, mostrando escenas de otros que habían intentado escapar. Hombres y mujeres atrapados entre objetos flotantes, sus cuerpos deformándose, fusionándose con la casa como si fueran parte de su mobiliario. «No hay salida», susurró una voz que parecía surgir de cada objeto a la vez. «No hay escape. Eres nuestra». Sofía retrocedió, pero el suelo se onduló bajo sus pies y una silla flotante la golpeó, empujándola hacia el joyero. Sus manos tocaron nuevamente la superficie fría del mueble, y de inmediato pequeños objetos comenzaron a adherirse a sus brazos y piernas. Cada toque le enviaba un dolor punzante, y un murmullo constante llenaba su mente. «Nuestro... nuestro... nuestro...». De pronto, el espejo frente a ella se rompió de manera violenta, y de los fragmentos surgieron cientos de manos negras que la rodearon, tirando de ella hacia todos lados. Sofía gritó mientras sentía cómo su cuerpo se fusionaba aún más con los objetos, y la risa de la casa retumbó en cada pared, cada piso, cada techo, aplastando su voluntad. Y entonces, como un último golpe despiadado, el joyero se inclinó hacia ella, y un hilo negro, denso y pegajoso, se disparó hacia su pecho, envolviéndola por completo. La voz resonó dentro de su cabeza, clara, cruel e inevitable. «Ahora eres nuestra, para siempre». Sofía estaba atrapada en un abismo entre la realidad y la pesadilla. La fusión con los objetos era casi completa. Fragmentos de vidrio, metal y madera se incrustaban en su piel, formando un traje macabro que la unía a la casa. Cada respiración le dolía. Cada parpadeo traía consigo visiones de otras víctimas, de Daniel incluido, todos atrapados, todos deformes, todo parte de la colección maldita. El joyero, flotando frente a ella, parecía palpitar, y su tapa se abría y cerraba como un corazón grotesco. De su interior surgieron más figuras diminutas que trepaban por su cuerpo, entrando en sus brazos y piernas. Sofía gritó, pero la voz se le perdió en un coro de susurros que surgía de todos los objetos a su alrededor. «Tú eres nuestra, no hay escape». Los cuadros en las paredes comenzaron a moverse, mostrando escenas que cambiaban a cada parpadeo. Familias atrapadas, cuerpos deformados, ojos que la observaban desde dentro de los muebles. La lámpara flotante giraba sobre su cabeza, proyectando sombras que parecían manos gigantes, dispuestas a aplastarla en cualquier momento. Intentó correr hacia lo que antes era la puerta, pero ya no existía. El pasillo que había visto desapareció, reemplazado por un corredor de espejos que reflejaban 1000 versiones de sí misma, todas fusionadas con objetos diferentes. Cada reflejo la miraba con ojos vacíos y sonrisas macabras, repitiendo sus propios movimientos con un retraso inquietante, como si la estuvieran arrastrando hacia dentro de los cristales. Sofía cayó de rodillas y un pequeño reloj saltó del joyero, incrustándose en su brazo. Inmediatamente sintió un dolor agudo y la voz del joyero resonó en su cabeza. «Ahora eres parte de nosotros, como Daniel, como todos los que vinieron antes». El último pensamiento consciente de Sofía fue la visión de Daniel atrapado, sus ojos suplicando ayuda desde dentro del joyero, mientras su propia forma comenzaba a deformarse, fusionándose con los objetos a su alrededor. La risa de la casa llenó cada rincón, y un susurro final, frío y despiadado, le recorrió la mente. «Bienvenida para siempre». Sofía ya no distinguía su cuerpo del de los objetos que la rodeaban. Su piel estaba cubierta de fragmentos de vidrio, metal y madera,
fusionándose en un solo ser con la casa. Cada movimiento provocaba que las lámparas flotaran, las sillas se arrastraran y los cuadros se retorcieran. La casa la había reclamado completamente. El joyero flotaba frente a ella, latiendo como un corazón oscuro. De su interior surgieron figuras diminutas que comenzaron a trepar por todo su cuerpo, susurrando nombres de otros que habían sido atrapados antes, incluidas voces conocidas que ahora eran ecos siniestros. Daniel estaba allí, atrapado, sus ojos suplicando ayuda, pero sus gritos eran solo reflejos en los espejos deformados. Sofía intentó resistirse, pero cada intento de moverse era en vano. Las paredes comenzaron a inclinarse hacia ella, los pisos se ondulaban y los objetos se alineaban como soldados obedientes, formando un corredor que la empujaba hacia el joyero. Los espejos reflejaban versiones de ella misma fusionadas con los objetos de la casa, y en cada reflejo veía la deformación de su rostro, de sus manos, de su propia humanidad desapareciendo. «Eres nuestra», susurró la voz del joyero, resonando en cada objeto, como todos los demás. Sofía sintió un hilo negro salir del joyero y envolverla por completo, tirando de su cuerpo hacia su interior. Cada fibra de su ser se resistía, pero era inútil. El dolor se mezclaba con la confusión, y sus gritos se perdían entre los murmullos de otros atrapados, creando un coro macabro que la paralizaba. Justo cuando parecía que todo había terminado, los objetos comenzaron a girar alrededor de ella, formando un vórtice que la levantaba del suelo. Las lámparas giraban como cuchillas, los cuadros se retorcían y los espejos mostraban imágenes de horrores imposibles. Sofía gritó, pero la casa se reía, un sonido seco, cruel, que la aplastaba desde todos los ángulos. Y entonces, con un último tirón despiadado, la figura del joyero la absorbió por completo, dejando atrás solo el silencio de la habitación y el eco de una risa que no moriría jamás. El silencio que siguió fue absoluto, pero solo en apariencia. La casa respiraba con un ritmo propio, latiendo como un corazón oscuro y enfermo. Sofía ya no era humana. Su cuerpo se había fusionado con los objetos, convirtiéndose en una extensión viviente de la casa. Fragmentos de vidrio y metal emergían de su piel, y sus ojos reflejaban un brillo frío, vacío, idéntico al de los otros atrapados antes que ella. El joyero flotaba frente a ella, como un maestro satisfecho, y de su interior emergieron pequeñas figuras que la rodearon, susurrando nombres olvidados. Cada objeto en la casa parecía inclinarse hacia ella, como si reconociera a su nueva dueña, la pieza central de la colección maldita. De pronto, los espejos de la sala se agrietaron y multiplicaron su reflejo. Sofía vio cientos de versiones de sí misma, todas fusionadas con los objetos, todas con ojos vacíos y sonrisas macabras. Intentó moverse, pero la casa misma la retenía. Cada pared se inclinaba, cada piso se ondulaba, cada objeto respondía a sus pensamientos y miedos. «Eres nuestra, y nosotros somos tuyos», susurró la voz del joyero, resonando dentro de su cabeza. «Ahora entiendes». Sofía intentó gritar, pero la voz era suya, y no suya al mismo tiempo. Los objetos flotaban a su alrededor, organizándose en un patrón imposible, creando un laberinto de sombras y reflejos que atrapaban cualquier pensamiento de escape. La risa de la casa llenaba cada rincón, burlona y eterna, y en el momento más aterrador, la luz de la luna se reflejó en un espejo, mostrando algo que la dejó paralizada. Daniel, atrapado dentro del joyero, fusionándose con los objetos, con los ojos vacíos que suplicaban ayuda. Sofía extendió la mano hacia él, y de inmediato una mano oscura emergió del joyero, atrapándola,
fusionándola aún más con la casa. La casa suspiró, un sonido profundo y cruel, y la voz final resonó, clara y despiadada. Ahora, somos uno y no habrá fin. Sofía ya no reconocía su propio cuerpo. Cada movimiento provocaba que los objetos se movieran como extensiones de su ser. Cada pensamiento era respondido por lámparas que flotaban, cuadros que se retorcían y espejos que deformaban la realidad. La casa era ahora un organismo vivo, y ella su núcleo. El joyero flotaba frente a ella, abierto de par en par, latiendo como un corazón oscuro. De su interior surgieron cientos de figuras diminutas que comenzaron a trepar por las paredes, el suelo y el techo, uniendo cada rincón de la casa con un hilo negro y pegajoso. Cada objeto en la habitación se volvió consciente, mirándola con hambre, deseando absorber cada fragmento de su humanidad restante. Sofía escuchó un eco lejano, una voz que era a la vez la de Daniel y la de la casa. No hay escape. Nunca hubo escape. Intentó correr hacia donde estaba la puerta, pero ya no existía. Cada paso que daba la acercaba más al joyero, como si el suelo mismo la empujara hacia su destino. Los espejos mostraban miles de versiones de ella fusionadas con los objetos. Una fusión imposible, grotesca, inhumana. Cada reflejo parecía moverse independientemente, arrastrándola más hacia la locura. La risa de la casa se intensificó, resonando en cada pared, en cada mueble, en cada objeto. Los cuadros comenzaron a hablar, narrando los horrores de los que vinieron antes, mientras las lámparas flotaban en círculos, formando un patrón hipnótico que la paralizaba. El joyero se inclinó hacia ella, y un hilo negro se disparó desde su interior, enrollándose alrededor de Sofía como una serpiente. Cada fibra de su ser se sentía absorbida, cada pensamiento era devorado. Su última conciencia humana la miró a los ojos, y en un instante despiadado, se convirtió en parte de la casa. El silencio volvió, pero era un silencio vivo, lleno de presencia. Sofía ya no estaba, o más bien, sí estaba, pero como parte de la maldad que habitaba la casa, vigilante, despiadada, eterna. Y la voz del joyero, ahora en cada objeto, susurró: otra, para siempre. La casa estaba en silencio absoluto, pero un silencio vivo, cargado de expectativa. Cada objeto parecía respirar, cada pared latía, y los espejos reflejaban sombras que se movían con vida propia. Sofía, ahora fusionada con los objetos, se había convertido en un centinela de la maldad de la casa, observando cada rincón con ojos vacíos y fríos. El joyero, en el centro de la sala, seguía latiendo como un corazón oscuro, absorbiendo todo vestigio de humanidad que se acercara. De su interior surgían pequeñas figuras que flotaban por la casa, explorando cada mueble, cada lámpara, cada cuadro, asegurándose de que el control fuera absoluto. La risa de la casa resonó de nuevo, baja, profunda, burlona. Los cuadros se retorcían mostrando escenas de nuevas familias que podrían llegar, susurros que hablaban de deseos, de sueños y de ambiciones que serían su perdición. Los espejos reflejaban caminos imposibles, corredores que no existían, puertas que se abrían solo para revelar oscuridad y objetos flotantes. Desde una ventana rota se vio un coche acercándose, una pareja joven, riendo, ilusa, emocionada por su nueva casa. Los ojos de Sofía, ahora fusionados con el joyero, brillaron al verlos. Cada objeto respondió. Las lámparas se elevaron, las sillas se inclinaron, los cuadros giraron. La casa comenzaba a despertar de nuevo, preparando su bienvenida macabra. El joyero susurró con una voz que era a la vez la de Sofía y la de la propia casa. Pronto serán nuestros, como todos los que vinieron antes,
y en ese instante un hilo negro surgió desde el joyero, recorriendo silencioso la casa, marcando el camino hacia los nuevos invitados, asegurando que la maldad no descansara, que el ciclo continuara, que nadie escapara de la eterna posesión de los objetos malditos. La risa de la casa, cruel y despiadada, se mezcló con los murmullos de los objetos. Otra, para siempre. La pareja que llegaba a la casa aún no sospechaba nada. Sonreían, emocionados por su nuevo hogar recién remodelado, sin notar los pequeños detalles que delataban la oscuridad. La lámpara que se inclinaba levemente, el reloj que giraba al revés, los espejos que reflejaban algo detrás de ellos que no existía. Tan pronto cruzaron la puerta, la casa cobró vida. Los objetos comenzaron a vibrar suavemente, como si respiraran, alineándose en patrones imposibles. Las sillas se movieron apenas unos centímetros. Los cuadros giraron para observarlos. El joyero en el centro de la sala comenzó a palpitar, su tapa abriéndose lentamente. Los murmullos comenzaron, al principio apenas audibles. «Bienvenidos, bienvenidos». Pero el susurro creció rápidamente, mezclándose con la risa que resonaba en las paredes, en los techos, en el suelo. Los espejos reflejaban imágenes deformadas de la pareja, fusionándolos con objetos que aún no habían tocado. Cada paso que daban los acercaba más al corazón oscuro de la casa, el joyero. Dentro del joyero, la esencia de Sofía los observaba, sus ojos vacíos brillando con un hambre despiadada. Las figuras diminutas comenzaron a flotar hacia ellos, explorando cada rincón de sus cuerpos, midiendo su miedo, preparándose para el abrazo inevitable. «No hay escape», susurró la voz de la casa, que ahora parecía salir de todos los objetos a la vez. Como todos los demás, el suelo tembló bajo sus pies, los muebles se movieron violentamente y la luz de las lámparas se volvió fría, blanca, desprovista de vida. La risa se intensificó, una carcajada que parecía atravesar el alma de la pareja, anunciando que la maldad de la casa estaba despierta, alerta y hambrienta. Y en el instante final, cuando intentaron gritar, un hilo negro surgió del joyero, extendiéndose hacia ellos con lentitud inexorable. Un abrazo invisible que prometía absorberlos, transformarlos, integrarlos, para siempre. La pareja gritó, pero sus voces se perdieron en el eco de la casa. El hilo negro que surgía del joyero los rodeó, envolviéndolos lentamente, frío, pegajoso, implacable. Cada objeto de la casa respondió. Lámparas flotaron, cuadros se retorcieron, espejos se abrieron como portales, mostrando versiones deformadas de la pareja fusionadas con los objetos que aún los atrapaban. El joyero se inclinó hacia ellos como un depredador satisfecho. De su interior surgieron figuras diminutas, explorando cada centímetro de su ser, midiendo su miedo, absorbiendo su esencia. La risa de la casa creció, resonando en cada pared, en cada piso, en cada techo, hasta envolverlos por completo. Los muebles comenzaron a reorganizarse a su alrededor, formando un laberinto imposible. Las paredes se inclinaron, el suelo onduló, y los espejos multiplicaron sus reflejos deformados, fusionando la realidad con la pesadilla. Los gritos de la pareja se apagaron cuando la esencia de Sofía, ahora completamente integrada con la casa, emergió del joyero y los tocó, sellando su destino. En un último instante despiadado, los cuerpos de los recién llegados se fusionaron con los objetos, desapareciendo de la vista, dejando solo sus reflejos distorsionados en los espejos, eternamente atrapados. La risa de la casa llenó cada rincón, y la voz del joyero susurró, clara y cruel. Otra, para siempre. La puerta se cerró sola, y desde afuera,
La casa parecía tranquila, perfecta, recién remodelada, esperando pacientemente a los próximos incautos que cruzaran su umbral. Dentro, los objetos malditos respiraban, vigilantes, despiadados, eternos, con Sofía y Daniel ahora como parte de su colección interminable. Y así, el ciclo continuaba, implacable, infinito. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa la campanita. Quédate al límite del susto.